El equipo del CBI se adentra en el bosque tras el hallazgo del cuerpo de Kirby Hines, un soldador de 29 años que vivía en la zona. El lugar ya está contaminado porque la policía local ha pisoteado la escena sin cuidado, arruinando prácticamente cualquier evidencia forense útil. Aún así, Patrick Jane se mueve con calma entre los restos del área acordonada y repara en algo extraño: pequeñas partículas de brillo adheridas al costado del rostro del cadáver. No dice mucho, pero lo registra mentalmente. La familia del fallecido no tarda en llegar y la tensión se siente de inmediato. Se trata de dos clanes enfrentados desde hace años, los Gerber y los Luscombe, cuya rivalidad es casi legendaria en el condado. Lisbon organiza al equipo con rapidez. Envía a Rigsby y a Van Pelt a trabajar con el cuerpo, mientras ella, Jane y Cho se dirigen a hablar con los familiares antes de que la situación estalle. Antes de que todos se alejen, Rigsby se queda unos segundos atrás para saludar en voz baja a Van Pelt, y ella le devuelve la sonrisa con cierta timidez. Él está nervioso y convencido de que Jane ya sospecha de su relación secreta, pero Grace no comparte esa paranoia y le asegura que está exagerando. Cuando Lisbon, Jane y Cho se reúnen con las familias, la discusión escala en cuestión de segundos. Los reproches vuelan de un lado a otro hasta que Theodore Luscombe pierde el control y saca un cuchillo en plena confrontación. Cho interviene sin dudarlo y lo arresta en el acto. Van Pelt acompaña el traslado, mientras Jane observa con curiosidad. Ted Luscombe adopta una postura desafiante, asegurando que el CBI no tiene autoridad real, porque según él, las personas para las que trabajan ni siquiera existen, por lo tanto no tiene obligación de obedecer. Jane, con su ironía habitual, le sigue el juego y empieza a hablarle de un supuesto plan secreto del gobierno, alimentando su paranoia, hasta que Lisbon le ordena que se calle. El equipo entonces regresa a la central, excepto Jane, que se queda rezagado unos instantes, siempre atento a los detalles. De vuelta en el CBI, mientras procesan el arresto de Ted, aparece el agente Bosco, acompañado por la detective Malloy. Bosco se muestra serio, casi incómodo. Se acerca directamente a Jane, que está tumbado en el sofá leyendo con total despreocupación, y lo arresta sin rodeos. Ha descubierto el micrófono oculto en su oficina durante una revisión rutinaria y encontró el receptor en el escritorio de Jane. Jane no niega nada. Admite que estaba espiando porque Bosco lo mantenía al margen del caso de Red John y él necesitaba la información. Lisbon asegura que no tenía conocimiento de lo que Jane estaba haciendo. Bosco ofrece retirar los cargos si Jane renuncia y promete no volver jamás al CBI, pero Jane se niega con una sonrisa tranquila, dispuesto a afrontar todas las consecuencias, aunque eso signifique pasar varios días en la cárcel antes de poder solicitar fianza. Lisbon intenta hacer entrar en razón a Bosco, pero él no da marcha atrás y ordena que se lo lleven. Jane es trasladado a la prisión local, donde desde el primer momento observa todo con atención casi divertida. Los guardias conversan sobre la presencia de ratones en las instalaciones. Uno insiste en que los ha visto, mientras que los otros lo consideran paranoico. A Jane le pregunta si necesita custodia protectora, si es policía o agresor sexual. Él responde que no es ninguna de esas cosas y que no necesita protección. Entonces lo envían directamente a la población general. En su celda comparte espacio con un hombre corpulento llamado Bill, que no tarda en contarle por qué está ahí. Asegura que mantuvo relaciones consentidas con un hombre y luego lo apuñaló hasta matarlo, como si fueran dos hechos independientes. Jane escucha sin juzgar, interesado más en la psicología que en el crimen. Bill toma la litera inferior y deja a Jane en la superior. A pesar del entorno hostil, Jane parece cómodo, como si estuviera estudiando un nuevo escenario. Mientras tanto, en el CBI, Van Pelt revisa una libreta que encontraron en el bolsillo de Kirby. Contiene una serie de números que Cho interpreta como posibles coordenadas. Entre las páginas aparecen nombres como Jay y Martin, y en una hoja destaca una palabra escrita con énfasis: Vultures. Lisbon decide que Cho vuelva a interrogar a Ted Luscombe.
mientras Rigsby se encarga de la familia Hines. Cho descubre que el conflicto entre las familias tiene raíces profundas. Hace 20 años, el tío de Ted, Roy Luscombe, vendió 10 acres de tierra a los Gerber en una transacción fraudulenta. Bajo ese terreno hay arenas petrolíferas que podrían generar millones. Ted intentó recuperar la propiedad en tribunales el año anterior, pero perdió el caso. La herida económica y el resentimiento siguen abiertos. En prisión, Jane empieza a ganarse la confianza de Bill simplemente escuchándolo con atención. Ese gesto mínimo crea un vínculo inesperado. Bill le agradece que alguien por fin lo escuche sin interrumpirlo. Se dan la mano como si acabaran de cerrar un trato invisible. De regreso en el CBI, Bosco visita a Lisbon a solas. Le dice que su problema es únicamente con Jane, que antes de que él llegara tenían una buena relación profesional y que podrían recuperarla si Jane sale del panorama. Le pregunta si pueden volver a estar bien. Lisbon le responde que lo escuchó, pero necesita tiempo para pensar. Esa noche en la celda, Bill le advierte a Jane que hay hombres peligrosos en prisión y que todos creen que es policía. Jane insiste en que no lo es, pero Bill le recuerda que el centro médico del penal es excelente, insinuando que lo va a necesitar. Jane se gira hacia la pared pensativo por primera vez, aunque más intrigado que asustado. Al día siguiente, Lisbon y Van Pelt visitan a Donna Hines, la viuda de Kirby, quien además pertenece a la familia Gerber. Su hija pequeña espera en el porche, preguntando si pueden traer de vuelta a su papá, lo que deja a Lisbon sin palabras durante un segundo, antes de responder con la mayor suavidad posible que no puede hacerlo. Donna cuenta que estuvo con Kirby de la adolescencia y que en los últimos años él había cambiado. Su matrimonio atravesaba dificultades, pero recientemente él había empezado a abrirse más emocionalmente. El dinero no era un problema. Cada primo de la familia podría recibir alrededor de $80,000 al año gracias al petróleo bajo sus tierras. Lisbon señala que, como esposa, Donna tendría derecho a la mitad de esa suma, lo que podría constituir un motivo. Además, el forense encontró señales de una golpiza recibida semanas antes de su muerte, algo que Donna asegura desconocer. En la prisión, Jane entra en la sala común y todos los reclusos guardan silencio al verlo. Uno lo llama cerdo. Jane explica con serenidad que no es policía, solo alguien que colabora con ellos para atrapar asesinos. Cuando le exigen que demuestre sus habilidades, analiza al hombre que parece liderar el grupo y deduce que consume pegamento para sustanciarse, que quiere dejarlo pero teme parecer débil. El ambiente cambia. Algunos internos admiten que le temen más cuando está sustanciado. Jane logra alterar el equilibrio de poder con simples observaciones psicológicas, sembrando muchas dudas y curiosidad. Mientras tanto, la investigación afuera continúa avanzando lentamente y la palabra Vultures empieza a adquirir más peso, aunque todavía nadie comprende su verdadera importancia. En la prisión, Jane continúa moviéndose como si estuviera en un experimento social más que una celda. Logra hipnotizar al recluso que consume pegamento en plena sala común, dejándolo en un estado dócil y manipulable ante la mirada atónita del resto. Es llamado a la sala de visitas y ahí lo espera Cho, que le entrega discretamente el archivo del caso, copias de la libreta de Kirby y hasta algunos sudokus para mantener la fachada. En cuestión de minutos, Cho pone a Jane al día con todo lo que han descubierto afuera. Mientras tanto, Lisbon interroga a Dudley Gerber, el papá de Donna, y a su esposa Sandrine. Dudley se muestra arrogante y práctico, más preocupado por el dinero que por la muerte de su yerno. Sandrine parece distraída, interesada en ir de compras antes que colaborar con la investigación, y Dudley le entrega un fajo de billetes para que lo deje en paz. Dudley admite que nunca le agradó Kirby. Lo consideraba un perdedor porque no ambicionaba crecer económicamente al ritmo de los Gerber. Habla con orgullo de su hija, pero Sandrine lanza un comentario sarcástico llamándola una joya, algo que Lisbon no deja pasar por alto.
hay una grieta invisible en ese matrimonio que empieza a notarse. En el CBI, Cho y Rigsby intentan convencer a Bosco de liberar a Jane. Le ofrecen deberle un gran favor. Incluso sugieren que podría flexibilizar algunas reglas en el futuro si eso ayuda a que el bien triunfe. Bosco rechaza la propuesta con firmeza y le recuerda que antes de Jane nunca doblaban las normas. Según él, Jane los ha corrompido. Ambos agentes se marchan frustrados, pero cada vez más conscientes de cuánto ha cambiado el equipo desde la llegada del mentalista. En prisión, Jane revisa la libreta y se detiene en la palabra vultures. Bill comenta que los buitres orinan sobre sus propias patas para refrescarse, un dato aparentemente trivial que despierta algo en la mente de Jane. Llama a Cho y le dice que Kirby era observador de aves, que por eso llevaba binoculares. No se trataba de coordenadas ni de números al azar, sino de registros. Jane quiere hablar con Roddy Gerber, pero Cho le informa que Rigsby ya va en camino a verlo. Jane se muestra decepcionado, no tanto por el avance del caso, sino por perder la oportunidad de divertirse un poco. Entonces decide intervenir a su manera. Llama directamente a Roddy haciéndose pasar por Rigsby y le insinúa que existen rumores sobre una relación íntima entre él y Kirby. Roddy estalla de furia. Jane lo provoca aún más. Cuestiona su pasado en el cuerpo de marines y lo desafía con sarcasmo hasta que logra lo que buscaba, que Roddy pierda el control antes de que Rigsby siquiera llegue. Cuando Rigsby arriba a la casa, Roddy lo recibe con un puñetazo sin mediar palabra. El resultado es inmediato. Roddy termina arrestado y trasladado a la misma cárcel donde está Jane. Al verlo entrar en la sala común, Jane lo saluda con una sonrisa amplia, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Jane se sienta con Roddy, Bill y otro recluso. Empiezan a hablar de los buitres, preguntando si en las tierras familiares anidaban buitres pavos, una especie protegida cuya población ha disminuido por la pérdida de hábitat. Si los nidos estaban en la propiedad, la perforación petrolera quedaría bloqueada por ley ambiental. Roddy intenta negarlo, pero Jane reconstruye la secuencia. Roddy descubrió los nidos, golpeó a Kirby para obligarlo a revelar la ubicación exacta y luego mató a los buitres para eliminar el obstáculo. Roddy admite haberle dado una paliza, pero jura por la tumba de su mamá que no lo mató. Jane lo observa atentamente y por primera vez le cree. En el CBI, Rigsby, Van Pelt y Cho debate quién debería hablar con Lisbon para convencerla de pedirle un favor personal a Bosco. Sugieren que quizá Bosco siente algo por ella. Cuando Lisbon entra en la sala y escucha la teoría, la descarta de inmediato y deja claro que, aunque fuera cierto, jamás lo usaría para manipularlo. Considera que Jane rompió la ley y debe asumir esas consecuencias. En ese momento su teléfono suena. Es Jane que habla desde la cárcel. Le pide que vaya a visitarlo y que le lleve un muffin de arándanos. Suplica con un tono casi infantil que desarma cualquier resistencia. Lisbon finalmente acude a la prisión, aunque solo consigue un muffin de arándanos rojos porque no quedaban de los otros. Jane se muestra genuinamente decepcionado. Le explica que Roddy golpeó a Kirby por el tema de los buitres, pero que no lo mató. Lisbon señala que podría haberle dicho todo eso por teléfono, pero Jane admite que necesitaba acceso a la sala de visitas. Dully Gerber aparece para ver a su hijo y Jane aprovecha esa oportunidad. Con la ayuda indirecta de Lisbon, que distrae al guardia mostrando su placa, Jane se acerca a Dully y le pregunta directamente si mató a su yerno. La reacción de Dully es contenida, controlada. Jane regresa junto a Lisbon satisfecho, diciendo que esa fue solo la pregunta de control y que aún falta lo importante. Lisbon le recuerda que su situación es grave y que podría pasar mucho tiempo en prisión. Jane responde que eso depende de cómo Bosco interprete la ley. Insinúa que ella podría influir en Bosco si quisiera, que tal vez lo mantiene ahí para darle una lección. Lisbon insiste en que Bosco es un hombre casado y que no siente nada por ella, pero la ligera sonrisa de Jane demuestra que no está del todo convencido.
De vuelta en su celda, Jane comparte el muffin con Bill, guarda algunas migas en una bolsa improvisada y rasga una sábana para fabricar una trampa rudimentaria. Permanece despierto esperando el momento justo. Cuando el ratón finalmente aparece y entra en la bolsa atraído por las migas, Jane activa el mecanismo y lo atrapa con precisión casi quirúrgica. Observa al pequeño animal con una mezcla de ternura y satisfacción, como si acabara de completar la primera fase de un plan mucho más grande. A la mañana siguiente, Bill grita pidiendo ayuda. Jane yace inmóvil en el suelo de la celda. Los guardias lo cargan en una camilla creyendo que ha sufrido algún colapso. En la oficina principal, uno de los guardias que teme a los ratones se queda vigilándolo mientras llama al médico. En ese instante, Jane libera a sus esposas con habilidad, y cuando el guardia se inclina para escuchar lo que susurra, abre la mano y deja ver al ratón. El hombre entra en pánico absoluto. Jane, aprovechando el caos, se levanta, se pone el abrigo del guardia, lanza el ratón dentro de la oficina y cierra la puerta. Con absoluta naturalidad sale caminando del penal, mientras el personal aún intenta entender qué está pasando. Minutos después, ya vestido con traje, Jane se dirige directamente a la casa de los Gerber. La partida final está a punto de comenzar. En el CBI, Minnelli entra en la oficina y encuentra a Lisbon dormitando sobre su escritorio. Con tono irónico, le dice que acaba de tener un sueño en el que Jane se escapaba de la cárcel y que alguien debería despertarlo. Lisbon apenas alcanza a disculparse cuando Bosco aparece, serio, tenso, pidiéndole que contacte a Jane si sabe algo. Han emitido una orden de búsqueda y nadie quiere que la situación empeore. Bosco insinúa que ella tiene cierta influencia sobre él, que son cercanos. Lisbon se limita a sonreír y sin dar explicaciones. En ese mismo instante, el teléfono de Bosco suena. Es Jane. Le informa con total tranquilidad que se encuentra en la casa de Dully Gerber y que en menos de 10 minutos tendrá al asesino de Kirby Hines. Pide que envíen al sheriff. La casa de los Gerber está llena de gente comiendo y bebiendo, como si la tragedia no fuera más que un inconveniente pasajero. Jane entra caminando con absoluta seguridad, como si nunca hubiera estado esposado unas horas antes. Dully lo mira con incredulidad, mientras Jane pide una taza de té con total naturalidad de un invitado más. Donna le sirve la bebida sin entender qué está pasando. Sentados en la cocina están Donna, Dully y Sandrine. Jane empieza a reconstruir la historia con suavidad, casi con compasión. Habla de los buitres, del dinero, de la pelea entre Roddy y Kirby, y luego cambia el foco. Señala que cuando encontraron el cuerpo de Kirby había pequeñas partículas de brillo en su rostro. Ese detalle parecía insignificante, pero cuando visitó a Dully en prisión notó el mismo brillo en su cara. No era coincidencia, era transferencia. Ambos habían estado en contacto cercano con la misma mujer, una mujer que usa maquillaje con brillo de forma habitual. Todas las miradas entonces se dirigen lentamente hacia Sandrine. Jane explica que Sandrine y Kirby mantenían una aventura. Ella estaba aburrida, frustrada, atrapada en una vida cómoda pero vacía. Kirby, vulnerable por sus propios conflictos familiares y económicos, se convirtió en una vía de escape. Pero con el tiempo, él empezó a verla con claridad. Decidió terminar la relación y confesarlo todo, empezar de nuevo con Donna, a alguien que realmente amaba. Sandrine no estaba dispuesta a perderlo ni a arriesgar su posición. Cuando comprendió que iba a decir la verdad, lo mató. Sandrine intenta negarlo todo, se mueve nerviosa por la cocina, insiste en que todo es mentira. Jane mantiene la calma y afirma que el brillo encontrado en el rostro de Kirby contenía ADN. Sabe que no es cierto, pero lo dice con tal convicción que desarma cualquier resistencia. Le advierte que la policía está en camino y que es la última oportunidad de decir la verdad frente a su familia. La presión es insoportable. Dully la toma del rostro exigiendo una explicación. Donna observa devastada. Finalmente, Sandrine se quiebra y admite que Kirby la presionó, que sintió que no tenía alternativa. Donna, furiosa y herida, la bofetea.
Afuera se escuchan las sirenas. El sheriff llega y utiliza el altavoz para ordenar que Jane salga. En medio del caos, Sandrine comprende que no había pruebas reales de ADN. Ella cae en la trampa completa. Ambos son esposados, Jane por su fuga y Sandrine por asesinato. De vuelta en el CBI, Lisbon entra en la oficina de Bosco y le informa que Sandrine Gerber confesó. Caso cerrado. Bosco, sin embargo, señala que la fiscalía podría tener problemas, ya que el principal testigo es un fugitivo que además enfrenta cargos por escape. Lisbon entonces va al punto central de su visita. Quiere que retire todos los cargos contra Jane. Bosco duda. Le pregunta qué hará si se niega. Ella le responde con una advertencia velada sobre algo ocurrido 8 años atrás, un incidente que podría destruir carreras si saliera a la luz. Bosco comprende que habla en serio. Le pregunta si realmente está dispuesta a arruinarlo todo por Jane. Lisbon responde que Jane cierra muchos casos. Bosco insiste en que debe haber algo más, pero ella no profundiza. Solo le deja claro que si no libera a Jane va a hablar. Poco después, Jane entra caminando al CBI junto a Cho como si nada hubiera pasado. Lisbon comenta con sequedad que fue liberado. Jane se acerca a su oficina para agradecerle y, fiel a su estilo, bromea insinuando que Bosco actuó por amor. Luego analiza en voz alta la situación y deduce que Lisbon tiene algo muy serio sobre Bosco, algo del pasado. Probablemente sea una decisión fuera de la ley para eliminar a un criminal que no podía atrapar por medios legales. Concluye que ella lo encubrió porque consideró que era lo correcto. Lisbon no confirma nada, pero tampoco lo niega con demasiada energía. Solo le pide que en el futuro sea más maduro y responsable. Jane asiente con una sonrisa ligera, agradecido pero incapaz de cambiar su naturaleza. Ella le dice que debió haberlo dejado pudrirse en la cárcel. Jane simplemente sonríe más ampliamente y se aleja por la oficina como si todo hubiera sido apenas una partida de ajedrez más. Y el caso queda cerrado, pero las tensiones internas aún permanecen. Bosco y Lisbon ya no están en el mismo punto que antes. El equipo ha vuelto a doblar las reglas por Jane, y una vez más, Patrick Jane ha demostrado que incluso desde una celda puede manipular el tablero completo, usar un ratón como herramienta de escape y convertir una mentira en la pieza clave para arrancar una confesión verdadera. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos uno por uno, caso por caso. Así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.